Hola, nosotros somos el equipo 5, está conformado por René García, Ana Cabral, Said Medrano y una servidora, Gina García. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de fundamentos de investigación como proceso de construcción social. Relación, hombre, conocimiento y realidad. Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad mental. Lo que nos diferencia son nuestros conocimientos y experiencias y nuestro interés en nuestro trabajo intelectual. Para poder trabajar en nuestro intelecto, debemos de tomar en cuenta dos conceptos muy importantes, la realidad y el conocimiento. La realidad, en resumidas palabras, se le puede llamar a la condición de ser concreto en lo que se sabe que existe dentro de un sistema. Conocimiento. Es un proceso psicológico en donde se unen las experiencias, razonamientos y aprendizajes por el cual la mente capta un objeto. Un proceso de construcción de conocimiento es necesario para desarrollarnos como personas y obtener las herramientas necesarias para poder hacer frente a las adversidades que enfrente nuestra sociedad. Ahora vamos a ir con los pasos de la adquisición del conocimiento. Paso número 1. Identificación. Determinar si podemos resolver el problema con los conocimientos que ya tenemos. Paso número 2. Conceptualización, que es descomponer el problema en subtemas para facilitar su comprensión y resolución. Paso número 3. Formalización. Razonamiento que se utiliza para esculpir las diferentes necesidades de resolución de problemas ya identificados. 4. Implementación. Es seleccionar o definir los algoritmos más adecuados para la resolución de problemas y las estructuras de datos para la representación del conocimiento. Número 5. Prueba. Aquí es donde se comprueba el funcionamiento del sistema y salen los detalles a corregir. Tipos de conocimientos. Lógico. Es la reflexión elaborada por el individuo sobre las relaciones entre los objetos. Se trata de una forma de combinar y ordenar las relaciones que existen entre los objetos de forma abstracta. El matemático. Se basa exclusivamente en el trabajo con números y fórmulas o operaciones matemáticas. Filosófico. Es el conjunto acumulado de saberes de tipo existencial, reflexivo y contemplativo que la humanidad ha ido formulando a lo largo de la historia. Intuitivo. Serie de conocimientos adquiridos sin necesidad de análisis o un razonamiento previo. Científico. Es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Empírico. Es todo aquel que nace de la observación y la experimentación. Procedimental. Se ejecuta por procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. Religioso. Toda aquella información y pensamiento que se basa en un sistema de creencias indemostrables, las cuales sirven como soporte moral, ético y emocional a la conducta humana. Emocional. Es la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones. Directo. No solo es experiencia, no es como el empírico, porque también usa el razonamiento lógico. Indirecto. Se adquiere a través de otras personas, del sistema de enseñanza, de libros o publicaciones a través de medios audiovisuales o digitales. Subjetivo. Es la percepción que tiene un individuo sobre lo que conoce de algo. Público o abierto. Es creado por personas e instituciones para que sea libremente utilizado. Y por último tenemos el doctrinal, que es un conjunto de conocimientos, ritos, procedimientos y que además fomenta una iglesia entre sus fieles. Hola, soy Said y les voy a hablar del proceso de construcción de la ciencia. Como primer paso, se tiene que identificar un problema a través de la vista o con instrumentos especiales para describir el problema. En segundo lugar, se tienen que recopilar los aspectos relativos al problema por medio de la observación. En tercer lugar, los datos recolectados se organizan y así se formula una hipótesis. Luego, el tercer paso, llega el momento de la experimentación, donde se tiene que llevar a un laboratorio y tratar de buscarle una solución.
Finalmente, se formula una teoría o ley natural a partir del proceso de construcción. Ahora se preguntarán, ¿qué es un proceso de construcción? La construcción de la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos que se centran en el análisis y el control de los fenómenos físicos que afectan a los edificios. Tradicionalmente, incluyen análisis detallado de los materiales de construcción y los sistemas que se van a usar. Esta es la disciplina de la arquitectura que se ocupa de todos los detalles del diseño, tipo el clima, la ciencia o factores que podrían intervenir en la obra. La ciencia de la construcción de un proyecto se refiere a las estrategias implementadas en el régimen general y específico de los materiales de construcción y montaje de los componentes. Ahora les voy a decir las clasificaciones de la ciencia. Las ciencias formales. Estas ciencias son aquellas que establecen razonamientos lógicos e ideas creadas con la ayuda de la mente. Uno de sus rasgos característicos de la ciencia formal es que no construye un conocimiento objetivo. Las ciencias fácticas. Aquí los objetos de estudio son los hechos, a diferencia de las ciencias formales que no detallan en la realidad. Esta ciencia busca la relación de los hechos con la representación mental. Las ciencias humanas guardan como característica fundamental a un grupo de ciencias, bajo el concepto epistemológico. Su objetivo, el hombre, los grupos humanos o las culturas. Las ciencias sociales se clasifican en culturales y normativas. Las ciencias sociales se definen como ciencias que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, instituciones o relaciones e ideas que configuran la vida social, mientras que las ciencias culturales se refiere al estilo de vida de una sociedad y no simplemente aquellas partes a las que la sociedad considera relevantes o deseables. Y por último, las ciencias experimentales. Una de las características de esta ciencia es que solamente se ocupa del estudio del universo natural, ya que todo lo que es medido o detectado forma parte de él. Buenas tardes, mi nombre es René García y me toca hablarles sobre los métodos, empezando por la definición de método y técnica. Método. El método es una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo. O sea, para llevar a cabo un método es necesario llevar cierto orden y ciertas reglas para completarlos de una forma correcta. Para esto también tiene ciertas características que se llevan en cierto orden. Y les voy a explicar con conceptos que serían planifica, validez, innovadora, publicación, resultados comprensivos, objetividad, verificación, método científico, muestra representativa y permite elaboración de teorías. Teoría. Una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de dos observaciones, axiomas y postulados. Para esto se toma como punto de referencia una explicación del medio idóneo para que las predicciones puedan ser desarrolladas. En base a estas teorías es posible deducir o postular otros hechos mediante ciertas reglas y razonamientos. O sea, para que una teoría se lleve a cabo se tienen que tomar ciertos puntos en cuenta, como lo son las axiomas y los postulados. De ahí se parten ciertas ideas que más tarde se pueden llevar para realizar o postular otros hechos. Sus características son explicaciones sistemáticas, pueden poseer una forma lógica y abstracta, se trata de construcciones mentales o imaginarias, no tiene nada que ver con las valoraciones subjetivas y suelen actualizarse con el tiempo. Tipos de métodos, que serían no científicos, lógicos y científicos. Método no científico, que se divide en tres subtemas: intuición, autoridad y tenacidad. Se los voy a leer tal y cual está en el texto para que les quede más claro. Intuición. Son proposiciones evidentes por sí mismas, consideradas como obviamente verdades. La comprensión de su significado va acompañada de una incontrovertible condición de verdad. Autoridad. Acudir a fuentes respetadas para sustentar las opiniones defendidas. La religión y la ética existen en el apoyo de un texto sagrado, en el que se encuentra la decisión definitiva. De manera similar se resuelven cuestiones sociales, políticas y económicas. Tenacidad. El hábito hace que sigamos creyendo en una proposición porque siempre hemos creído en ella. Cerramos nuestra mente a toda probabilidad de cuestionamiento o elemento de juicio que la contradiga. Metodológico, que se divide en 5 subtemas: inducción, deducción, analogía, análisis y síntesis. Inducción. El método inductivo es el empleado principalmente por la ciencia, parte de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones o generalizaciones. Deducción. Forma de razonamiento en la que a partir de juicios generales se llegan a conclusiones de juicios particulares.
Analogía. Es la forma de razonamiento en la que a partir de juicios particulares se llega a conclusiones particulares con objetos que mantienen una similitud. Análisis. Es la forma de razonamiento en la que se identifican los elementos que componen un todo, su estructura, las partes y las ideas importantes. Síntesis. Es el proceso mental en el cual se integran los elementos aislados en un todo. Va desde lo simple a lo complejo, de la causa al efecto, de las partes al todo. Método científico, que se divide en 3 subtemas: dialecto, descriptivo comparativo y experimental. Dialecto es el método que consiste en oponer una afirmación contraria a la tesis ya existente para encontrar la síntesis o superación. Descriptivo comparativo. El método consiste en describir un fenómeno de manera intensiva, comparándolo con otras situaciones afines, para encontrar por analogía las similitudes y poder en base a las experiencias pruebas. Experimental es el método propio de la ciencia fática. Consiste en someter el objeto del estudio, variable dependiente, a una serie de pruebas o estímulos controlados, variables independientes, para analizar un método controlando su variación. Características, etapas y reglas de un método científico. Las características serían riguroso, objetivo, progresivo, racional y verificable. Riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin alterar ninguno de ellos. Objetivo. Se basa en hechos concretos y comprobables y no en deseos, creencias u opiniones. Progresivo. Los conocimientos que se obtienen son acumulativos, pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos. Racional. Utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Verificable. La hipótesis propuesta debe ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Etapas. Primera, observación. Mediante la actividad sensitiva, el hombre da cuenta de fenómenos que se le presentan. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado las opiniones subjetivas o personales. Inducción y preguntas. Los fenómenos que hayan sido observados podrán tener una regularidad o particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. Número 3. Hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta formulada. Esta hipótesis debe ser comprobada empíricamente. Número 4. Experimentación. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. Número 5. Demostración. Con los 2 pasos anteriores podrá determinarse si la hipótesis planteada era cierta, falsa o irregular. En el caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá formular una nueva. Número 6. Tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaborarán conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Hipótesis debe ser comprobada empíricamente. Reglas. Número 1. Formular el problema con toda precisión y al principio. Si es muy general, se vuelve filosófico. Número 2. Basarse en conjeturas bien fundamentadas, es decir, basada en un cuerpo teórico de conocimientos. Número 3. Someter la hipótesis a contracción dura, no laxa. Significa que las hipótesis deben ser probadas y aceptar las evidencias no de manera definitiva. Número 4. No declarar como verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada. Se debe considerar como parcialmente verdad en el mejor de los casos. Número 5. Preguntarse ¿por qué la respuesta es así y no de otra manera? El investigador no debe limitarse a generalizaciones adaptadas a los datos. Se deben buscar explicaciones más consistentes. Es todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Cabral. Yo les voy a hablar de lo que serían los investigadores y la investigación. Primero que nada, les voy a hablar sobre lo que sería, qué significa investigador. Un investigador es alguien que pues lleva a cabo o que participa en una investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que pues lleva adelante un proyecto que va orientado a la búsqueda de un conocimiento y un esclarecimiento de hechos o relaciones.
Los investigadores pues pueden llegar a trabajar en un ámbito lo que sería académico docente, también puede ser industrial o también gubernamental. También estos manejan o trabajan en instituciones privadas con o sin fines de lucro. Y en lo básico pues se dedican de lleno a una investigación científica. Ahora, ¿qué es la investigación? Esta es considerada una actividad humana, estaba orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes. Dentro de esta investigación, la tarea del investigador varía en forma ágil y permanente, hasta el punto de considerar su quehacer cotidiano con una ciencia. Dicha tarea del investigador también se puede realizar de diferentes ángulos y tiene diversas fuentes. Estas en ella, en la actualidad, el investigador analiza, también interpreta el mundo circundante de nuevos conocimientos en diferentes áreas de lo que sería el saber, de las disciplinas, y esto pues por lo tanto te lleva a que el investigador debe ser una persona que tenga un espíritu crítico, que sea metódico, que sea ordenado, que sea intencionado, que sea tolerante y que también, muy importante, que sea respetuoso con las demás personas, con él mismo, en la comunidad científica, y que se dedique a lo que sería la investigación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que serían las características de la investigación. Son 6 puntos diferentes, lo que sería objetividad. La idea de objetividad es analizar todos los hechos desde un punto de vista objetivo. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos que describir la situación tal cual como es, porque pues de nada sirve que intentemos dar nuestra propia opinión si no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Segundo punto, precisión. A la hora de explicar los hechos o de redactarlos, pues se tiene que dar tanto como un lenguaje como un léxico que sea capaz pues de definir todo lo que ha ocurrido. Tercer punto, verificación. Todas las hipótesis que se expongan en un documento deben de ser probadas, y estas también se expondrán en la forma que han tenido que ser verificadas, y pues cualquier afirmación o testimonio externo, para que no vaya a haber ciertas confusiones. Cuarto punto, explicación. En consonancia con el segundo punto, todas las hipótesis y resultados deben de conducirnos a una conclusión final. Por supuesto, estas deben pues de estar bien explicadas y ser analizadas el razonamiento por el cual hemos llegado hasta ella. Sexto punto, restricciones. En algunas investigaciones pues puede existir algún tipo de límite o de alguna restricción, esto a la hora de actuar, o una metodología empleada. Esto como por ejemplo puede ser algún margen, algún error que puede tener una prueba de paternidad. Ahora les voy a hablar sobre lo que serían las características del investigador. Entre pues las cualidades que debe contar un investigador es, además de cierto dominio de la materia en la que se investiga, se pueden encontrar las siguientes. Son 8 características principales. La primera de ellas es reflexivo. Este es un poder de realizar aportes personales y proponer diferentes enfoques a futuras investigaciones. Un dato curioso de esto sería observar la realidad y cuestionarse de manera lógica respecto a tal investigación. Segundo punto, ordenado. Un buen investigador se caracteriza por su habilidad para pues organizar las actividades de su trabajo mediante pues planes a los que le ha dado seguimiento. Tercer punto, perseverante. En la constancia que se presenta para cierto logro de los objetivos del trabajo del investigador, se relaciona también con el ejercicio de su voluntad al fin de conseguir los resultados previstos.
Cuarto punto, el ser honesto. Este no debe alterar o modificar los datos y tampoco debe recurrir al plagio y reconocer méritos ajenos. 5. Componente. Un investigador debe seleccionar y aplicar los métodos, las técnicas adecuadas a las actividades del proceso de investigación. 6. La disponibilidad horaria. Un investigador, como ya varios sabemos, debe de disponer de una gran cantidad de tiempo que le permita generar cierto conocimiento y como hemos visto a lo largo del tiempo, los grandes descubrimientos no son cuestión de pues unos pocos minutos, ¿verdad? Porque esto conlleva un gran trabajo, un gran tiempo y pues tener una mente abierta para ciertas investigaciones. Séptimo punto, sistemático. A partir de la formulación de una hipótesis o un objetivo de trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido. Pues ya una vez analizados e interpretados, se modifican o añadirán a nuevos conocimientos a los ya existentes. Esto pues iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. Organizado. El último punto y última característica. Todos los miembros de cierto equipo de investigación deben de conocer lo que debe hacer durante todo el estudio. Estos pues aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los participantes y también actuando pues de forma idéntica ante cualquier duda. Por último, yo les voy a hablar sobre también los obstáculos de una investigación. Al realizar un trabajo de investigación también se pueden presentar diversos obstáculos que pues pueden retrasar el avance o conclusión de dicha investigación. Por lo general, esos obstáculos pueden ser de carácter metodológico, en donde el investigador se desvíe del objetivo principal y no pueda seguir con dicha investigación. De ahí es la importancia en que se tenga en saber cuál es el objetivo general y los específicos, así como la delimitación temporal y espacial del trabajo. Por lo contrario, llevaría a desarrollar temas pues, que no se ajustan a dichos objetivos. Otro punto también es que independientemente de los problemas metodológicos, también existen obstáculos psicológicos en donde el investigador pues impone a dicho pensamiento y evita que pueda seguir avanzando y pueda terminar dicha investigación. El siguiente punto también que les comento sobre los obstáculos es que el tema que se investiga es demasiado pues extenso y no se tiene un enfoque ni un conocimiento previo, de lo cual esto trata de no hacer referencia a este. El siguiente punto es la fuente en donde emana la información, que pues nos ayudará a resolver de manera eficaz y eficiente. Esta pues no es confiable. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.